Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Francisco Javier Aguilar y hoy me toca hablar sobre la culpa como elemento fundamental de la responsabilidad civil. En nuestro ordenamiento jurídico, la culpa se define como un error de conducta, es decir, actuar como no debía hacerse o dejar de hacer lo que era obligatorio. Se manifiesta con dos formas: por acción, cuando cometemos un acto imprudente, o por omisión, cuando incurrimos en negligencia o impericia. Según la doctrina, esta la clasifica clasifica la culpa según su gravedad. En culpa grave, que es un descuido grosero; culpa leve, que es el estándar medio de conducta; y culpa levísima, que es aplicable a los casos donde se exige una diligencia extrema. Cabe destacar que la culpa leve se subdivide en abstracto e inconcreto. En el ordenamiento jurídico venezolano, el sistema de apreciación de la culpa que adoptan los jueces es en abstracto. Esto significa que la conducta del demandado no se mide por lo que él pensaba, sino que se compara con un modelo ideal. El comportamiento de un buen padre de familia, es decir, un ciudadano prudente y diligente. Cuando una persona no cumple con sus obligaciones por descuido, estamos ante un incumplimiento culposo. El fundamento legal de esto lo encontramos especificado en el artículo 1271 del Código Civil venezolano, el cual establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por la inejecución de la obligación como por el retardo, si no prueba que el incumplimiento proviene de una causa extraña no imputable. Por esta razón, la culpa es un elemento esencial en la responsabilidad civil subjetiva. Sin la demostración de ese error de conducta o de la falta de previsión del agente, no se puede activar la obligación de reparar el daño, salvo las excepciones de responsabilidad objetiva. La culpa es el reproche jurídico que justifica que una persona deba responder ante otra. Este fue mi parte de la exposición. Muchísimas gracias por la atención. Me toca explicar el concepto de daño, los requisitos y la cuantificación del daño. El daño es todo menoscabo, lesión o detrimento que sufre una persona en sus bienes, en su integridad física o en sus sentimientos. Para que un daño sea indemnizable, la injurisprudencia exige el cumplimiento de ciertos requisitos. Debe ser cierto y real. No es una simple hipótesis, no puede ser un simple yo dije. Debe ser actual o futuro cierto. Debe ser personal a quien lo reclama y no haber sido reparado con anterioridad. El daño se clasifica principalmente en patrimonial y extrapatrimonial. El patrimonial afecta directamente a la economía de la víctima y según el artículo 1273 del Código Civil comprende que el daño emerge de la pérdida efectivamente sufrida y el lucro cesante. La ganancia legítima se deje de percibir, que no se deje percibir. Por su parte, el daño extrapatrimonial se refiere al daño moral, que es la lesión de los sentimientos, al honor y a la reputación, al dolor físico. El daño moral está plenamente reconocido en el artículo 1196 del Código Civil, el cual otorga al juez la facultad de acordar una indemnización pecuniaria
por los sufrimientos morales experimentales por la víctima o a sus familiares cercanos en caso de muerte. El fundamento legal general del daño en la materia extraestructural se encuentra en el artículo 1185 del Código Civil, que dicta con intención o por negligencia de imprudencia por causarle un daño a otro, y hay que cumplir y reparar esta obligación. Los daños y perjuicios se clasifican en compensatorios y sustituyen a la obligación no cumplida, o por moratorio, por falta de tiempo, o por retraso, y se pueden compensar en especie mediante el pago de una suma de dinero finalmente para cuantificación del daño en Venezuela. Los daños materiales se muestran con factura y peritaje, mientras que el daño moral, los jueces en la Sala de Casación Civil del TCJ aplican el método arbitrario judicial para la evaluación y la equidad de la condición social de la víctima, la capacidad económica del causante de la grave falta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Vanessa Palencia y finalizaré la exposición explicando la relación de causalidad y la responsabilidad de las personas jurídicas. La relación de causalidad es el vínculo recíproco de causa y efecto que debe existir entre la conducta culposa del agente y el daño sufrido por la víctima. Es decir, es el nexo que demuestra que el daño ocurrió precisamente por culpa del demandado. Para explicar este nexo existen varias teorías, destacando la teoría de la equivalencia de condiciones, donde cualquier causa que sume al resultado se considera responsable, y la teoría de la causalidad adecuada, que es la aplicada en Venezuela. Esta última establece que solo es causa aquella condición que, según el curso normal, ordinario y natural de los acontecimientos, era idónea para producir el daño. Los requisitos para que exista la relación de causalidad son que el daño sea una consecuencia directa e inmediata del hecho ilícito o del incumplimiento. En el artículo 1275, el Código Civil fundamenta esto al señalar que, incluso en caso del dolo, los daños y perjuicios solo deben comprender lo que sea consecuencia inmediata y directa de la falta. La relación de causalidad es fundamental en la reparación del daño y en la responsabilidad civil, porque actúa como un límite de justicia. Impide que se le cobre al demandado por consecuencias remotas, indirectas o fortuitas. Si este nexo se rompe por una causa extraña no imputable, como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la propia culpa de la víctima, el demandado queda eximido de la responsabilidad de reparar. Por último, y en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, las empresas y corporaciones responden civilmente por los daños causados por sus directores, gerentes o empleados en el ejercicio de sus funciones. El fundamento legal es el artículo 1191 del Código Civil, que consagra la responsabilidad de los comitentes por los hechos de su sirviente, garantizando así que las víctimas reciban una reparación económica efectiva por parte de la empresa que se beneficia de dicha actividad. Con esto, profesora, cerramos este video correspondiente al tema solicitado. Gracias.